Hola, en este video vamos a encontrar la transformada rápida de Fourier, mejor conocida como algoritmo FFT, de la siguiente secuencia x de n. Como se puede ver, x de n está formada por 8 muestras. El algoritmo FFT solamente se aplica para secuencias cuyo tamaño o cuya longitud está dada como una potencia de 2 y esta lo cumple, son 8 muestras. N entonces es igual a 8. ¿Cuántas etapas tiene este algoritmo FFT? Número de etapas. Recordemos que es el logaritmo base 2 de n. O sea, logaritmo base 2 de 8. ¿Cuál es el logaritmo base 2 de 8? Efectivamente, 3. Va a tener 3 etapas. Bueno, identifiquemos a las muestras. Sabemos que esta es la muestra x1, x0, esta será la muestra x1, esta es la muestra x2, esta es la muestra x3, este es x4, x5, x6 y esta es x7. Ahí están nuestras muestras. Bueno, pues vamos a trazar el algoritmo FFT. Sabemos que son 3 etapas y son 8 muestras. Entonces vamos a trazarlas así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Vamos a formar la primera etapa. Esa es la primera etapa. Segunda etapa. Tercera etapa. Perdón, esa es la segunda etapa. Vamos a formar la tercera etapa. Estamos trazando los nodos de la tercera etapa. Muy bien. Como sabemos, la última etapa nos va a permitir obtener cada una de las muestras de x de k. Van a estar ordenadas de manera ascendente. Entonces esta va a ser x0, lo que obtengamos en este nodo x1, en este x2, en este x3, en este x4, x5, x6 y finalmente x7. Bueno, la entrada está ordenada en el formato bit inverso. Recordemos, como son 8 muestras, vamos a representar su código en 3 bits. Esta sería la 00, la 001. A ver, vamos a hacerlo mejor. 00, 001, 010, 011. Lo leemos al revés y ¿qué muestra nos da? La muestra x0, lo leemos al revés, sería un 4, x4, al revés, x2, al revés sería un 6, este sería un 1, este sería un 3, creo que me faltó el 5, disculpen, ahí faltó. Este es el 6 y este es el 7. Cuando lo leemos al revés, entonces, como es un palíndromo, pues es la muestra 5 por donde se lea. Esta ahora sí sería la muestra x3 y es que esta que también es un palíndromo, x7. Bien, vamos a copiar entonces las muestras, como pueden ver. Ahí está, menos 1, 2, 0, 0. x0 es menos 1. Aquí realmente va a entrar un menos 1. x4 es 4. Aquí va a entrar un 4. x2 es 0. Bueno, ahí ya están todas las muestras.
en el orden de vida inverso. Ahora vamos a empezar a formar las mariposas. Recordemos que en la primera etapa las mariposas son de 2 puntos. ¿Qué significa eso? Tomamos 2 puntos y con esos 2 puntos trazamos la mariposa. A su vez, una mariposa se traza dividiendo a la mitad los puntos. La mitad superior corresponde a las muestras pares y la mitad inferior a lo que llamamos muestras impares. Entonces, esta mariposa de 2 puntos va a tener solamente una muestra par, que es la parte superior, y una muestra impar. ¿Cómo se une? Esta se une con esta. Esta impar se une con la par. Así vamos a formar en la primera etapa mariposas de 2 puntos. Aquí tenemos 2 puntos, primera muestra par, la única, con la única muestra impar. Impar con par. Seguimos estos dos. Par con impar, impar con par. Finalmente estos dos. Par con impar, impar con par. Ya tenemos la primera etapa. Siguiente etapa, las mariposas son de 4 puntos. Ubicamos 4 puntos. 1, 2, 3, 4. Estos son los 4 puntos. 4 puntos. Con esos 4 puntos formamos la mariposa. ¿Qué significa eso? Particionar en las muestras pares y en las impares. O sea, la mitad, y ya sabemos que estas son las muestras pares y estas las muestras impares. ¿Cómo se une? Primera par con primera impar, segunda par con segunda impar. Ya tenemos aquí la primera impar que se une con la primera par, la segunda par que se une con la segunda impar que se une con la segunda par. Esa es una mariposa de 4 puntos. Segunda etapa, todas las mariposas son de 4 puntos. Aquí cabe otra, vamos a trazarla entonces. Ahí están nuestros 4 puntos. La mitad superior corresponde a las muestras pares y la mitad inferior a las muestras impares. Primera par con primera impar. Segunda par con segunda impar. Primera impar con primera par. Segunda impar con segunda par. Ahí está nuestra mariposa de 2 puntos. Siguiente etapa, la siguiente etapa son mariposas de 8 puntos. En este caso nada más cabe una mariposa de 8 puntos. Ahí están nuestros 8 puntos. Vamos a particionar a la mitad. Las primeras 4 nodos, los primeros 4 nodos corresponden a las muestras pares y los nodos de abajo a las muestras impares. La misma temática para formar la mariposa con estos 8 puntos. Primera par con primera impar. Segunda par con segunda impar. Tercer par con tercer impar. Cuarto par con cuarto impar. Seguimos, ahora tenemos esta primera par, impar, perdón, con la primera par. Segunda impar con la segunda par. Tercer impar con la tercera par. Cuarta impar con la cuarta par y ya tenemos nuestras mariposas. Si hubiera más etapas, entonces la siguiente etapa después de esta formarían mariposas de 16 puntos. Si hubiera más etapas de 32, 64, 128, etc. ¿Sale? Bueno, una vez que ya tenemos nuestras mariposas, ya formado el diagrama, vamos a borrar estas líneas, solo nos sirvieron de referencia para trazar la mariposa y como vamos a agregar ahorita los nodos, pues mejor no tener tantas líneas. Bueno, vamos a agregar los elementos W. ¿Cómo van los elementos W? Recordemos, la última etapa, o sea esta, la de salida, siempre va a tener elementos W elevados de 1 en 1. Entonces aquí vamos a tener el elemento W a la 0. Aquí tenemos W a la 1. Y así nos vamos. También es importante recordar que el elemento elevado a un exponente tal que el exponente sea n en 2, se puede reducir. En este caso, n en 2, como n vale 8, n en 2 es 4. Es 4. Bueno, aquí entonces a partir de W a la 4 se pueden repetir las muestras con signo contrario. A ver, este sería W a la 0, W a la 1, aquí tendríamos W a la 2, aquí tendríamos W a la 3, y en lugar de poner W a la 4, se repiten estas mismas con signo contrario. Menos W a la 0, menos W a la 1,
menos doble igual a 2, menos doble igual a 3. Siguiente etapa, los elementos W van elevados de 2 en 2. Entonces aquí tendríamos doble igual a 0, doble igual a 2. Aquí tocaría doble igual a 4, pero como 4 es n en 2, se repiten los mismos con signo contrario. Menos doble igual a 0, menos doble igual a 2. Volvemos a repetir, doble igual a 0, menos, doble igual a 0, más doble igual a 2. Cambiamos el signo, menos doble igual a 0, menos doble igual a 2. Siguiente etapa, ahora los elementos W van elevados de 4 en 4. Entonces este sería doble igual a 0. Aquí tendríamos doble igual a 4, pero como 4 es n en 2, se repite el anterior con signo contrario. Volvemos a alternar los signos. Se alternan los signos. Doble igual a 0, menos doble igual a 0, hasta que quepan todos. Ya hemos asignado los pesos. Ahora sí, vamos a encontrar la primera etapa, la segunda etapa y la tercera etapa que finalmente nos va a llevar a x de k. Para no confundirnos, vamos a llamar a esta la etapa x'. Entonces esta va a ser x' de 0. Y esta va a ser x b' de 0. Y la tercera etapa pues es x0. Son las antesalas. X' de k y x b' de k son las antesalas para x de k. Vamos a ponerle aquí x' de 1, no confundirnos. X' de 2, x' de 3, x' de 4, x' de 5, x' de 6, x' de 7. Vamos a poner x b' de 1, x b' de 2, x b' de 3, x b' de 4, x b' de 5. Está un poco apretadito, pero bueno, vamos a tratar de ponerlo. X b' de 6 y x b' de 7. Muy bien, vamos a empezar entonces a encontrar los elementos de la primera etapa que tenemos aquí. Una vez que tenemos los elementos de la primera etapa, nos olvidamos de la entrada y ya no lo ocupamos jamás. Cuando ya tenemos los elementos de la primera etapa, haciendo estas operaciones indicadas por el diagrama de flujo, tenemos la segunda etapa. Y ya que tenemos la segunda etapa, nos olvidamos de esta etapa porque no lo ocupamos jamás. Y finalmente ya con estos elementos podemos obtener x de k. Bueno, vamos a ver entonces la primera etapa. Primera etapa. O sea, x' de 0, x' de 1, x' de 2, x' de 3, x' de 4, y x' de 7. ¿Cómo obtenemos x' de 0? Aquí está x' de 0. Recuerden que los elementos W corresponden a la ponderación de las muestras impares. De cada mariposa ubicamos a las muestras impares y corresponden a esa ponderación. Por ejemplo, en esta primera etapa, la muestra impar pues es esta. Vamos a ponerlo con otro color. La muestra impar pues es esta, miren. Entonces es el que lleva, ese vector es el que lleva la ponderación, como pueden ver. W igual a 0 o menos W igual a 0 si se trata de este. O W igual a 0 si se trata de este. Lo mismo podemos decir de esta y esta corresponden de la mariposa de 2 puntos corresponden a la muestra que son las impares. En la siguiente etapa también podemos decir lo mismo. Fíjense, las mariposas de 4 puntos, estos 2 puntos de la parte inferior corresponden a las muestras impares, entonces no hay que perdernos. Esas son las que tienen la ponderación. Igual en esta mariposa, estas son las muestras impares, las 2 inferiores, así que son las que llevan la ponderación.
Vamos en la tercera etapa. ¿Quiénes son las que llevan la ponderación? Estas 4 muestras inferiores son las muestras impares. Entonces son las que llevan la ponderación. No hay que perdernos. Son las que llevan la ponderación. Muy bien, ahora sí, primera etapa. ¿Cómo sacamos x' de 0? X' de 0 es el resultado de haber sumado este menos 1, con este 4, pero ponderado previamente. 4 ponderado por doble igual a 0. Menos 1 más doble igual a 0 por 4. Lo vamos a poner para no perdernos, aunque sabemos bien que doble igual a 0 es 1, pero lo vamos a escribir para no perdernos. ¿Qué x' de 1? ¿Quién es x' de 1? Vemos que se suma menos 1. Se suma menos 1. Vamos a escribirlo. Menos 1. ¿Con quién se sumó? Menos 1 se suma con este 4, pero este 4 es el que lleva la ponderación. Menos doble igual a 0. Entonces, ese 4 antes de sumarse se multiplica por menos doble igual a 0. ¿Sí, verdad? Vamos a ir sacando de una vez las muestras. Menos 1, doble igual a 0 es un 1, o sea, sería menos 1 más 4, 3. Aquí tendríamos menos 1 menos 4, menos 5. Vamos a sacar x' de 2. Aquí está x' de 2. Es la suma de 0. ¿Con quién? Con menos 3. Pero menos 3 previamente está multiplicado por doble igual a 0. Entonces sería 0 más doble igual a 0 por menos 3. 0 más doble igual a 0 por menos 3. Que es igual a menos 3. Seguimos para x' de 3. Aquí está x' de 3. 0 más este vector con esta ponderación. O sea, 0 menos doble igual a 0 por menos 3. 0 menos doble igual a 0 por menos 3. Eso nos da 3. X' de 4. 2 más este vector que está ponderado por doble igual a 0. 0 por doble igual a 0. 2 más doble igual a 0 por 0. Eso nos da 2. Seguimos con x' de 5. Aquí está. 2 menos doble igual a 0 por 0. 0 por menos doble igual a 0. 0 por menos doble igual a 0 y lo sumamos con 2. 2 menos doble igual a 0 por 0. Lo que nos da 2. X' de 6. Aquí está x' de 6. 0 más menos 1 por doble igual a 0. 0 más este vector con ponderación doble igual a 0. O sea, 0 menos doble igual a 0. Bueno, perdón, 0 más doble igual a 0 por menos 1. 0 más doble igual a 0 por menos 1. Que nos da menos 1. Y finalmente, x' de 7. 0 menos 1 por menos doble igual a 0. A ver, x' de 7, perdón, era 0. Era 0 menos 1 menos doble igual a 0. Menos doble igual a 0 por menos 1. Lo que nos da 1. Ya estamos en la primera etapa. Ahora vamos a la segunda etapa. Segunda etapa. Aquí tendríamos, vamos a llamar a la segunda etapa, x' de 0, x' de 1, ahorita ponemos sus valores, x' de 2, x' de 3, x' de 4, x' de 5, de 6 y de 7. Vamos a empezar con x' de 0. Aquí está x' de 0, es el resultado de sumar qué vectores. Este llamado x' de 0 con
este llamado x' de 2, pero ponderado por w a la 0. Entonces sería x' de 0 más w a la 0 x' de 2. X' de 0 más w a la 0 x' de 2. ¿Eso cuánto sería? Vamos a ver cuánto nos da x' de 0. X' de 0 nos da 3. X' de 2 nos dio menos 3. O sea, 0. X' de 1, ¿quién sería? Vamos a sacarlo. Aquí está x' de 1. ¿Qué vectores se suman para dar lugar a x' de 1? Tenemos este, x' de 1, con este, que es x' de 3, pero ponderado por w a la 2. Entonces sería x' de 1 con w a la 2 x' de 3. X' de 1 con w a la 2 x' de 3. X' de 1 nos dio menos 5. ¿Quién es w a la 2? Aquí lo vamos a encontrar. W a la 2 es igual a e a la menos j 2pi entre n, donde n pues sabemos que es 8, al cuadrado. Esto es el elemento w. Como está al cuadrado, bueno, lo ponemos al lado. Eso sería e a la menos j pi medios, que por Euler sería menos j. Entonces eso es w a la 2 menos j que multiplica a x' de 3. ¿Quién es x' de 3? 3. O sea, menos 5 menos 3i. Vamos a sacar x' b' de 2. A ver, ubiquemos. Aquí está x' de 2. Es la suma de x' de 0. Aquí está este vector, x' de 0. Con este otro, que es x' de 2. Pero este está ponderado por menos w a la 0. O sea, x' de 0 menos w a la 0 por x' de 2. X' de 0 por menos w a la 0 x' de 2. X' de 0, ¿quién dijimos que era? Bueno, aquí lo tenemos, que era 3. Menos w a la 0, que es un 1. X' de 2. Aquí también está x' de 2. Y nos salió x'. Es que x' de 2 aquí lo pusimos y nos salió menos 3. O sea, esto es 6. Vamos a sacar x' de 3. Aquí está x' de 3. Lo encontramos como la suma de ¿quién? X' de 1. X' de 1 con x' de 3, previamente ponderado con menos w a la 2. Este vector x' de 1 con menos w a la 2, x' de 3. X' de 1 menos w a la 2, x' de 3. ¿Qué sería x' de 1? Aquí lo tenemos para no regresarnos, que es menos 5. Menos w a la 2. W a la 2 es menos j. Como es menos w a la 2, sería j. Por x' de 3, que por ahí lo tenemos, o creo que no lo tenemos, vamos a ver. X' de 3, ahí estaba acá. X' de 3 fue 3. Ahora x' de 4. Aquí está x' de 4, se encuentra como x' de 4 más x' de 6 por esta ponderación que es w a la 0. X' de 4 más w0, x' de 6. ¿Y x' de 4 quién es? 2. W a la 0 es 1. Nada más me faltaría saber quién es x' de 6, que nos salió menos 1. Menos 1. O sea, 1.
Bueno, ahí ya completamos, perdón, las muestras que faltaban. Hemos completado la segunda etapa. Ahora vamos a sacar la tercera y última etapa, la que nos va a arrojar x de k. Tercera etapa. Vamos a poner a x0, a x1, a x2, a x3. ¿Quién sería x0? Vamos a ver cómo sacamos x0. Ya para sacar x0, x1, etcétera, solamente usamos xb', ¿verdad? Nos olvidamos de lo demás, no es necesario guardarlo. Bueno, x0, ¿quién sería? xb' de 0, que es este vector, xb' de 0, sumado con este, que es xb' de 4, previamente ponderado por w a la 0. xb' de 0 más w a la 0, pues xb' de 4. Observen que en esta etapa todas van a ser biprimas, todas las x van a ser biprimas. Y bueno, vamos a sacar una vez la cuenta. Xb' de 0 nos salió pues 0 y xb' de 4 nos salió 1. Eso sería 0 más j1. Perdón, no es j, esto vale 1 y esto es 1. 0 más 1 es 1. Hemos terminado x0. X de 1, ¿quién sería? Aquí está x de 1, se suma xb' de 1, xb' de 1, con este, que es xb' de 5, y ese es el que tiene la ponderación. Xb' de 1 con xb' de 5, w a la 1. Xb' de 1 con xb' de 5. ¿Quién es xb' de 1? Aquí lo tenemos y nos salió menos 5 menos 3i. Menos 5 menos 3i. W a la 1, creo que no lo encontramos, ¿verdad? W a la 1, vamos a encontrarlo aquí. W a la 1, o sea, W es E a la menos J 2pi entre 8, que sería menos J pi cuartos por Euler, coseno de pi cuartos, menos J seno de pi cuartos. Lo que sabemos que nos da, pi cuartos son 45 grados, raíz de 2 entre 2, menos J raíz de 2 entre 2. Entonces aquí vamos a tener raíz de 2 entre 2 menos J raíz de 2 entre 2, que multiplica a x' de 5, bi'prima, que fue 2 menos j. Dos menos j. Vamos a sacar ahora x de 2. ¿Cómo lo encontramos? X de 2. Xb' de 2 se suma a este, xb' de 2, ¿con quién? Este es xb' de 6, previamente ponderado por w a la 2. Entonces sería xb' de 2 más w a la 2, xb' de 6. Xb' de 2 más w a la 2, xb' de 6. Xb' de 2, aquí aparece y nos dio 6. Y de 6 nos da 3. 6 más menos j por, a ver, ¿cómo era? Xb' de 2, si fue 6, xb' de 6 fue 3. 3. O sea, 6 más 3i. Vamos a sacar x de 3 ahora. Aquí está x de 3. Sería xb' de 3, ¿con quién? Xb' de 7, pero ese está multiplicado por w a la 3.
x b' de 3 con w a la 3, x b' de 7. W a la 3, x b' de 7. Vamos a sacar x b' de 3. Nos salió menos 5 más 3i. Menos 5 más 3i. W a la 3. Bueno, ahorita lo encontramos. Más w a la 3 por x' de 7. Que es 2 más j. 2 más j. X de 4, ¿cómo sería? Aquí está x de 4. X b' de 0, ahí se ve x b' de 0, que se suma ahora con x b' de 4, pero ese está multiplicado por menos w a la 0. Entonces tendríamos x b' de 0 menos w a la 0 por x b' de 4. Cero con w a la 0, x b' de 4. X b' de 0, aquí lo tenemos y nos da 0. Y 4 nos dio 1. 0 más 1, pues es 1. Bueno, ahí tenemos ya completados todos los valores a partir del diagrama de flujo. Observen que aquí x4, nos habíamos equivocado de signo, x4 era x' de b' de 0. A ver, lo vamos a repetir. Aquí está x4, se suma x b' de 0, o sea el 0, con x b' de 4. Entonces 0 con el 4, pero el 4 tiene ponderación menos w a la 0. ¿Qué es lo que aparece aquí? X b' de 0 menos w a la 0, x b' de 4. Y bueno, pues ahí están los valores. Y esos serían los resultados. Recordemos nada más para comprobar que hay un patrón de complejos conjugados en la DFT. Y bueno, este patrón se puede obtener con un algoritmo muy simple. Como n es igual a 8 y n en 2 es 4, entonces la muestra x de 4 es la que va a servir como eje. A ver, vamos a ponerlo aquí. x0, x1, x2. x4 entonces nos sirve de eje, x4, aquí está x4. Y pues como si fuera un espejo, lo que refleja son complejos conjugados entre sí. O sea, x3 y x5 son complejos conjugados. Como pueden ver, x3 y x5 son complejos conjugados. x2 y x6 son complejos conjugados, como pueden ver. x1 y x7 son complejos conjugados. El que quedó solito, pues no tiene complejo conjugado. Muy bien, pues eso sería todo por este video. Espero se haya entendido. Gracias por sus comentarios.